Iniciar, les invito a que me acompañen a Dios en oración para que sea precisamente Él quien nos dirija en el transcurso de todo lo que podamos, ¿verdad?, compartir en este momento, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Bendito Señor y Salvador nuestro, en esta mañana hermosa, bendito Padre que tú nos concedes. Nos dirigimos delante de tu presencia, bendito Señor, para pedirte, bendito Padre, que tú seas el que nos puedas ayudar, bendito Señor, en este momento de meditación en tu palabra, que tú puedas poner, Señor, las palabras adecuadas, que tú seas, Señor, el que nos pueda utilizar como instrumento útil, bendito Señor, para poder depositar aquella semilla, bendito Señor, aquel alimento espiritual que tú deseas para nosotros en esta mañana, bendito Padre, y que de esta manera, bendito Señor, pueda encontrar aquellos corazones dispuestos, Señor, aquella mente abierta, bendito Padre, para poder entender, comprender, Señor, y sobre todo aplicar tu divina enseñanza en la vida que tú nos prestas. Bendito Señor, te pedimos pues que a todos los que vayamos a atender este mensaje nos prestes el entendimiento claro y dispuesto para poder, bendito Señor, poder estar cada momento, Señor, asidos de tu mano y guiados por tu palabra. Bendito Padre, te pedimos pues todo esto en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu amado. Amén. Permítanme, hermanos, les comparto el material. Vamos a estar estudiando, hermanos, precisamente dando seguimiento al tema que estamos llevando para este mes, que es Ciudadanos de los Cielos. Quiero comentar, hermanos, que las imágenes son meramente ilustrativas, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, si así como lo vemos en la imagen, si nos parece hermoso, hermanos, la imaginación de un artista, ¿cómo podrá ser aquello, hermanos, a lo que aspiramos en algún momento, ¿verdad? Vamos entonces, hermanos, a dar inicio al tema de esta mañana que corresponde, como veníamos comentando, ¿verdad?, al tema de estudio de este mes, Ciudadanos de los Cielos. Queremos recalcar, hermanos, que hace un momento, ¿verdad?, leímos ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 3, en su versículo 20, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda y nos dice, mas nuestra ciudadanía, fijémonos en el hermoso de esto, hermanos, está en los cielos. Fijémonos bien, hermanos, no tenemos que buscar por algún otro lado, ¿verdad? O en algún otro sitio. La escritura nos dice de manera muy clara y contundente, ¿verdad? Dice, mas nuestra, la suya y la mía, ¿verdad? Dice, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Y de igual forma, hermanos, de forma muy clara y precisa, ¿verdad?, nos deja sin lugar a dudas y sin margen a que podamos preguntar, ¿y quién es el Salvador, verdad? Si nos dice, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, no hay para dónde hacerse, ¿verdad, hermanos? Nuestro Salvador, dice, es el Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a continuar entonces, hermanos, y veamos lo siguiente, hermanos. ¿Qué es, hermanos, la ciudadanía? ¿A qué se refiere el término de ciudadanía, hermanos? Encontré esta definición secular que me gustó y quiero compartirla con ustedes, ¿verdad? ¿Qué es la ciudadanía, hermanos? Dice, la ciudadanía se refiere, fijémonos bien en esto, al conjunto de derechos, pero no tan solo derechos, sino dice, y deberes a los cuales el ciudadano o individuo, o sea, cada quien, está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Fíjense bien esto, hermanos. Cada uno está sujeto en el contexto de la sociedad en que vive. Dice algo de historia y contexto, dice el término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. Fijémonos bien, aún en el contexto secular existen, la ciudadanía implica derechos y obligaciones y de igual forma dice una comunidad organizada. La ciudadanía implica derechos y deberes
que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la sociedad. Fijémonos bien en esta parte que dice esta definición. Todos estos derechos y deberes, todos estos obligaciones, ¿verdad? Deben ser cumplidas por el ciudadano. ¿Esto qué quiere decir, verdad? Que si yo estoy sujeto a la ley de algún país, en este caso, ¿verdad? Debo cumplir la verdad de forma cabal, dice, porque eso debe ser cumplido por el ciudadano. Pongamos mucha atención, hermanos, en este contexto, ¿verdad? De la definición de lo que implica tener una ciudadanía, ¿verdad? Y sigamos avanzando, hermanos. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en la imagen, hermanos? ¿Qué podemos observar? Para aquellos hermanos, ¿verdad? Que están vía telefónica, les escribiré un poco, ¿verdad? Vemos una multitud de gentes que literalmente, hermanos, ha dejado sus hogares, ¿verdad? Y emprende con pocas posesiones o a veces con nada de posesiones el arduo camino a lo que hoy día se conoce como el sueño americano, ¿verdad? Muchas personas de muchos países, de diferentes condiciones, ¿verdad? Deciden abandonar su lugar de origen, ¿verdad? El lugar donde nacieron y emprender un camino que definitivamente no es sencillo, no es fácil y peligroso también en ocasiones, hermanos. Con condiciones, ¿verdad? Muy fatigantes, un camino bastante largo, bastante extenso, ¿verdad? A aquel lugar, ¿verdad? O aquel país que hoy día conocemos como Estados Unidos, ¿verdad? Muchas personas van solos, algunas personas, ¿verdad? Van acompañados de sus familias completas, algunas personas, ¿verdad? Como comentábamos, llevan algunas de sus posesiones o pocas posesiones, o en algunos casos ninguna posesión, hermanos. No se considera, ¿verdad?, lo fatigante del clima, lo extenso del camino, lo fatigoso del sol. Ellos se tienen en mente aquel lugar el cual esperan pueda ser la solución a todas sus necesidades actuales, ¿verdad? A lo mejor quieren una mejor calidad de vida, no tan solo para él, fijémonos en esto, no tan solo para él, sino para toda su familia, ¿verdad? Para su esposa, para sus hijos, ¿verdad? Están buscando ese sitio, están buscando esa oportunidad que les permita mejorar la calidad de vida que hoy día, ¿verdad? Ellos consideran que no es adecuada. Entonces, hermanos, que vemos en estas imágenes, muchas personas, ¿verdad? Que deciden irse de sus lugares de origen, ¿verdad? En busca de un mejor sitio para desarrollarse, ¿verdad? Para crecer, para contribuir, ¿verdad? A la felicidad integral de sus seres queridos. Juan, hermanos, capítulo 14, versículos 2, se nos invita, hermanos, a que podamos nosotros, ¿verdad? De aquel mejor lugar para vivir, hermanos, que lo empecemos a construir, sí, pero desde el interior de nuestro corazón. ¿Desea usted hoy en día, hermano, amigo, invitado que nos acompaña el día de hoy, un mejor lugar, mejores condiciones para usted y para los suyos? Lo glorioso de la palabra del Señor, hermanos, es de que ese lugar sí existe y lo vamos a ver, hermanos, el día de hoy. Avancemos con estas ilustraciones, hermanos. ¿Qué es lo que podemos observar nosotros en la imagen, hermanos? Podemos ver claramente, ¿verdad? Vaya cantidad de documentos, los cuales, ¿verdad? Se denominan pasaportes. Tenemos pasaportes, hermanos, de diferentes países, ¿verdad? Cada uno es como uno de los documentos de mayor importancia para la identificación y precisamente, ¿verdad? La propiedad de decir, ¿verdad? Yo soy mexicano, ¿verdad? Aquí está mi documento, ¿verdad? Cada uno de los países, hermanos, sin lugar a duda, tiene este documento que se llama pasaporte. Pero, hermanos, el pasaporte, ¿verdad? No nada más usted llega a la embajada, ¿verdad? Y se pone en la puerta y dice, yo soy
fulano de tal y quiero de favor, ¿verdad? Que me dé mi pasaporte y ya como si nada se lo entregan. El pasaporte, hermanos, ¿le parece conocido este documento a usted ahorita? El pasaporte, hermanos, para poder ser otorgado, implica una serie de requisitos, una serie de documentos, ¿sí? Entre ellos, hermanos, está el acta de nacimiento, ¿verdad? Y tu credencial de lector o tu identificación oficial, ¿verdad? Con fotografía. ¿Qué sucedería, hermanos, si usted hace todo el trámite, ¿verdad? Y llega el momento esperado de la cita para su pasaporte y de repente llega a la ventanilla, ¿verdad? Y el joven o la señorita que le atiende le dice, a ver, présteme su acta de nacimiento. Y le dice, ¿qué cree que ahora en el terremoto lo perdí y no tengo mi acta de nacimiento? ¿Cree usted que pueda recibir el pasaporte? ¿Verdad que no? Resulta que llega el día de la cita, ¿verdad? Y usted tiene algún compromiso muy urgente en su trabajo y decide no ir, ¿verdad? A la cita del pasaporte y se va a su trabajo. Y después al siguiente día, ¿verdad? Va a las oficinas y le dice, señorita, ayer me tocaba mi pasaporte y quiero recogerlo el día de hoy. ¿Qué cree usted que le vayan a decir? ¿Verdad que ya no se lo dan? Y así con cada uno de los requisitos para obtener este documento tan importante, hermanos, uno debe cumplir. Imagínense, y son leyes terrenales, son leyes seculares, ¿verdad? Lo que nuestro gobierno dicta para poder ser aceptos para recibir este documento tan importante. Imagínense usted, hermanos, que desea salir del país, por ejemplo, y resulta que cuando va a ingresar, ¿verdad? Al otro país, le piden su pasaporte y usted dice, no, pues no lo tengo, ¿verdad? Pero yo sé que me llamo Juan, ¿verdad? Yo sé que me llamo Pedro, ¿sí? No, no puedes pasar. Debe existir algo, hermanos, que nos defina completamente y nos represente, y más que nos represente, ¿verdad? Nos respalde. Pero para obtener un documento de este grado de importancia, hermanos, se deben cumplir ciertos requisitos o se deben entregar ciertos documentos. La falta de alguno de ellos nos va a hacer, ¿verdad? Candidatos descartables para obtener este documento tan importante, hermanos. Vamos a ver, hermanos, qué podemos nosotros ocupar, ¿verdad? Cuando buscamos información de cómo puedo tramitarlo, ¿verdad? De cómo lo puedo hacer, encontramos esto, ¿verdad? Esta pregunta dice, ¿vas a tramitar tu pasaporte? Y se pide informe sobre los documentos que debes presentar. Esta frase, hermanos, y esta pregunta nos da luz a lo siguiente, fijémonos bien. Es importante, ¿verdad? Tener claro qué es lo que queremos hacer. La primera pregunta es, ¿vas a tramitar tu pasaporte? Dice, no, pues sí, sí lo quiero tramitar. Y te vas a las oficinas sin saber qué es lo que necesitas, no vas a lograr nada. Tienes que saber qué es lo que se necesita para poder tramitarlo, ¿sí? Entonces, aquí surge la primera pregunta. ¿Qué necesitas para tramitar tu pasaporte? ¿Recuerdan, verdad, la pregunta que se le hizo al apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 2, versículo 38? ¿Recuerda usted, hermano? Visita que nos acompaña. Estaba el apóstol Pedro, ¿verdad? Enseñando a la multitud que se había reunido en aquel día del Pentecostés. Y ya después que les había enseñado y que la gente entiende, comprende, razona, ¿verdad? Y cae en cuenta de que habían crucificado al Salvador del mundo, dice, ¿verdad? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Y el apóstol Pedro, ¿verdad? Le dice, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 10, versículo 17, ¿recuerda usted aquella escena, verdad? Cuando llega un hombre, ¿verdad? Un joven y le dicen, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna, verdad? Surge la pregunta, ¿verdad? De qué es lo que necesito y ya tengo claro qué es lo que quiero. Estoy buscando la salvación, estoy buscando la vida eterna, ¿verdad? He caído en cuenta de que el Salvador del mundo sí existe. Recuerda Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero tramitar, verdad?
Esto que tengo que tener claro, ¿verdad? Y de ahí tengo que reunir todas esas situaciones, ¿verdad? Que son necesarias para poder ser digno, ¿verdad? De recibir, en este caso, ¿verdad? El documento o en el caso de la escritura, ¿verdad? La vida eterna. ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Dónde? ¿Recuerda usted allá en Juan capítulo 14, versículo 6? El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre, dice, si no es por mí. Si usted quisiera tramitar, hermano, su pasaporte, volvamos a este ejemplo, ¿verdad? Y dice, pues es que las oficinas del consulado son muy aburridas, mejor me voy a una panadería y ahí lo voy a tramitar, ¿verdad? O mejor me voy, no sé, a una ferretería y ahí lo voy a tramitar, ¿verdad? ¿Verdad que no es posible? Tiene que ir al lugar indicado, al lugar adecuado, a las instancias competentes para poder hacer el trámite que corresponde. Si usted quiere ser salvo, ¿cuál es el medio para el cual, con el cual puede hacerlo, con el cual puede lograrlo? Juan capítulo 14, versículo 6 dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo, yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y vamos a una parte, ¿verdad? Que en muchas ocasiones se torna complicada. A lo mejor ya tengo los requisitos, ¿verdad? A lo mejor ya tengo toda la documentación, a lo mejor ya sé lo que tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer y a través de qué lo tengo que hacer, pero viene el precio, ¿verdad? Ahora resulta que el pasaporte cuesta varios pesos, ¿verdad? Y dice, no, pues no tengo dinero. Pero fíjense bien, hermanos, que para el caso de la salvación, el costo, ¿verdad? Ha sido cubierto plenamente. Juan capítulo 3, versículo 16, la escritura nos dice, ¿verdad? Que Dios ha amado al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hebreos, ¿verdad? Se nos dice que el Señor Jesucristo se sacrificó una vez y para siempre. El costo, ¿verdad? Ya está cubierto. ¿Qué nos corresponde a nosotros entonces? Reunir el resto de los requisitos. Importante. ¿En qué horarios? ¿En qué horarios, verdad? Puedo yo ir a hacer los trámites correspondientes. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice la escritura, ¿verdad? Que el Señor no retarda su promesa, según algunos, ¿verdad? La tenemos por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con usted, para conmigo, ¿verdad? Que nos está escuchando en esta mañana, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, ¿verdad? Se nos dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si usted, verdad, está hoy aquí, hoy día, y está teniendo la palabra de nuestro Dios, ponga mucha atención, porque dice la escritura que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hay esperanza, dice la escritura, para todo aquel que se encuentra entre los vivos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. En Isaías capítulo 55, versículo 6 al 8, la escritura nos dice que debemos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y debemos llamarle en tanto está cercano. ¿Le parecen suficientemente amplios estos horarios a usted, amigo, hermano que nos visita, eh, para poder acercarse a nuestro Dios y buscar de su consuelo y buscar de su guía? Hay ocasiones, ¿verdad?, que somos muy descuidados, ¿verdad? Y no ponemos atención. Y resulta que este documento tan importante, ¿verdad?, se nos pierde. Hoy día, ¿verdad? Tenemos una gran bendición, una gran promesa igual de nuestro Señor en Juan capítulo 1. En la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? La escritura nos dice que hoy, en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Tenemos un abogado con nosotros, ¿verdad? Alguien que está dispuesto a defendernos hoy. ¿En qué tiempo? En el tiempo aceptable, ¿verdad? Mientras puede ser hallado, dice, mientras está cerca, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Continuemos, hermanos.
existe un lugar, hermanos, ya dispuesto. Existe un lugar ya dispuesto si es que así nosotros deseamos, ¿verdad? Considerarlo, si es que así nosotros, ¿verdad? Deseamos que la palabra de nuestro Dios sea nuestra guía, efectivamente. En en el Evangelio según San Juan, hermanos, en su capítulo 14, versículo 2, se nos dice esto. En la casa de mi padre, dice el Señor, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se imaginan, hermanos? Visita que nos acompaña. Qué hermoso es esto, saber, ¿verdad? Dice, ¿para quién es el lugar que ha sido preparado, hermanos? Dice, voy a preparar lugar, pues, para vosotros. ¿No le parece hermoso esto, hermanos? Que existe un lugar con su nombre dispuesto, que existe un lugar apartado ya para usted. Y surgen estas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde están estas moradas? Porque muchas veces, ¿verdad? Cuando escuchamos nosotros una oferta que parece así como increíblemente buena, ¿verdad? Como para ser cierta, y empezamos a hacer los cuestionamientos y de repente surge la pregunta que dice, ¿y dónde está esta morada? ¿Verdad? ¿Dónde están estas moradas? En Juan capítulo 14, versículo 2 dice, en la casa de mi Padre. ¿Dónde están? Las moradas, ¿verdad? Están en la casa de nuestro Dios. Y surge otra pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y quién las tiene preparadas, verdad? El Señor Jesucristo dice, voy pues a preparar lugar. ¿Recuerdan quién es nuestro Salvador? Pues ese mismo Salvador y Señor nuestro, ¿verdad? Es el quien se ha encargado de preparar ese lugar para nosotros. Y luego, esta oferta, ¿verdad? Dicen que es muy buena, dice, para ser cierta. Se parece demasiado barata, ¿verdad? O demasiado bonita para ser cierta. Y surge la pregunta, ¿verdad? ¿Será esto, verdad? ¿Será cierto esto? Qué Ricardo, Y, que se vea todo. ay, permítame, hermanos. ¿Qué tienes? No seas menso, por favor. Carolina. ¿Qué quieres, ¿Ves cómo me tarado? habla? Ok, hermanos, una disculpa. Les voy a pedir, por favor, que vigilen sus micrófonos para que no tengamos alguna interrupción durante la exposición de la palabra de nuestro Dios. Guardemos el orden debido para que esto sea de la manera que nuestro Dios se agrade, hermanos. Vamos a continuar entonces, hermanos. Disculpen la interrupción, hermanos. Y entonces surge la pregunta, hermanos, surge la pregunta de decir, ¿es esto cierto? ¿Será esto verdad? Y el Señor Jesucristo dice, si así no fuera, o sea, si estas moradas no estuviesen preparadas, si no hubiese lugar para recibirles, dice, yo os lo hubiera dicho. Es decir, si esto no existiera, yo también se los hubiese dicho, dijo el Señor, ¿verdad? Pero la realidad es que Él mismo dice, ¿verdad? De viva voz, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y después, ¿verdad? Dice, oiga, pero este hermano, en mi familia somos como 200 miembros, ¿verdad? Y la familia de mi hermano tiene como 300 y la familia de mis primos, ¿verdad? Tiene como 400 miembros. ¿Habrá suficientes lugares para recibirnos a todos? El texto inicia diciendo, ¿verdad? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Hay suficientes, ¿verdad? Hay suficientes moradas para recibir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y una pregunta más dice, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo podré yo habitar estas moradas que se está diciendo, ¿verdad? Que están preparadas, que se está diciendo que son suficientes, ¿verdad? Que se está diciendo que sí son ciertas, que se está diciendo que sí existen. ¿Cuánto tiempo, verdad? Podré yo habitar en estas moradas. En la segunda carta a los Corintios, hermanos, en su capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo nos aclara esto, ¿verdad? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, fíjense bien en lo que sigue, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna
en los cielos. ¿Cuánto tiempo podrá usted, cuánto tiempo podré yo, verdad, habitar esa morada que ha sido preparada por nuestro Señor Jesucristo? Dice, eterna en los cielos. ¿Cuánto cree usted, hermanos, que pueda costar el metro cuadrado, verdad, de tierra, verdad, de terreno, en el lugar más caro en el planeta, hermanos? ¿Cuánto cree que pueda costar? ¿$1 millón? El metro cuadrado, fíjense bien. ¿2 millones? ¿10 millones? Ahora, imagínense usted, hermanos, cuánto costaría si pudiésemos ponerle precio al metro cuadrado, hermanos, de un espacio en la eternidad. Imagínense, hermanos. Y ese precio ha sido puesto y ese precio ha sido pagado ya en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo podrá habitarla? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Esa morada es eterna en los cielos. Continuamos, hermanos. Vamos, hermanos, a tener una lectura allá en Lucas, capítulo 12, hermanos. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, del verso 13 en adelante. Fijémonos bien, hermanos, cómo inicia la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, fijémonos bien aquí en esta declaración, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Fijémonos bien en esto, ¿eh? ¿Cuál es la petición que se le está haciendo al Señor Jesucristo y cómo es el acercamiento, el primer acercamiento que se tiene con él, ¿verdad? Le dice, maestro, dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, el Señor Jesucristo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué es la avaricia? Sino aquella situación, ¿verdad? De querer tomar ventaja, de querer tener más, de querer acopiar más, de querer amontonar más, de hacerse de más cosas, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? En lugar de decirle, sí, ahorita vamos a verlo, vamos a resolverlo, ¿verdad? Le dice, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre, fijémonos bien, hermanos, y visita que nos acompaña, cómo la escritura nos lleva de la mano y nos aclara esta situación, ¿verdad? Y nos dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fijémonos bien. Una vez más dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, yo tengo poco, ¿verdad? Valgo poco, yo tengo mucho, valgo mucho. Dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto no es así. Dice, la vida del hombre no se define en ningún momento por los bienes que posee. Versículo 16. Y entramos en esta situación, hermanos. Dice la palabra del Señor. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, había producido mucho. Fijémonos bien, la heredad de un hombre, pero no un hombre cualquiera, dice, sino un hombre rico, había producido mucho. O sea, el hombre ya tenía bienes, posiblemente más que suficientes para su sustento. ¿Sí notamos eso? Pero su heredad había producido mucho. Y fijémonos bien en esta parte que sigue a continuación, hermanos, dice, y él, el hombre rico, pensaba dentro de sí, fijémonos bien, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Sí notamos esto? Dice, él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré yo? Fíjense bien, porque no tengo dónde guardar mis frutos. En muchas ocasiones, ¿verdad? La humanidad o las personas o aún nosotros mismos dentro de la iglesia, ¿verdad? Solemos caer en este pensamiento y nos cerramos, ¿verdad? A
prepararnos o querer ver más allá y del después de. En Isaías capítulo 22, versículo 13, se nos refiere a esto, ¿verdad? Y dice, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La mentalidad de esta persona, ¿verdad? En este momento estaba dirigida a precisamente, ¿verdad? El bien material, el bien físico, lo tangible, ¿verdad? Lo que se puede acumular, lo que se puede contar, ¿verdad? Y él era como de la mentalidad y decía, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fijámonos bien, la escritura lo describe como un hombre rico. Imagínense, un hombre rico no tenía dónde guardar sus frutos. Es en la mentalidad, ¿verdad? De aquella persona que dice, pues hoy estoy joven, estoy hermoso, ¿verdad? Estoy bello. Voy a disfrutar la vida, ¿verdad? Como a mí me plazca, porque a fin de cuentas es lo único que me voy a llevar cuando me muera. Versículo 18 dice, y esto haré. Fíjense bien cómo habla esta persona. Y esto haré. Derribaré mis graneros y yo, dice, los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Recuerda usted cómo inicia la parábola? La heredad de un hombre rico, dijo, produjo más en abundancia, ¿verdad? Podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que un sembrado dé mucho fruto? A lo mejor el sol, a lo mejor la lluvia, a lo mejor unas buenas condiciones de clima. ¿Y sabe usted de dónde proviene esto? Claramente de Dios, ¿verdad? Pero esta persona dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Qué quiere decir, verdad? La bendición de Dios en ningún momento se consideró hasta este punto. ¿Sí se da cuenta? Pensé dentro de sí, dice, pensó dentro de sí. ¿Qué haré? Mis frutos, esto haré, mis graneros, los edificaré, mis frutos, mis bienes. En ningún momento, ¿verdad? En este contexto de la historia, ¿verdad? Esta persona dice, si Dios quiere, gracias a Dios, si Dios me permite, con la ayuda de Dios, ¿verdad? En ningún momento se ve en el contexto, ¿verdad? De estos textos, la inclusión de la bendición y el agradecimiento para con Dios en ningún momento. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero esta parábola, hermanos, no termina nada más ahí, ¿verdad? Dejándonos entender la parte de cómo muchas veces como seres humanos, ¿verdad? Cuando todo va bien, nos olvidamos de lo importante y nos guiamos por lo que yo creo, por lo que yo siento, por lo que yo pienso, ¿verdad? Versículo 19 dice, y diré a mi alma, fíjense bien, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Por qué? Porque comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Y nota usted de esa manera de pensar, de decir, yo voy a llegar a ser presidente, ¿verdad? De la República, voy a llegar a ser el mejor doctor, voy a llegar a ser el mejor abogado, voy a llegar a ser lo mejor de lo mejor, porque yo así lo decido, ¿verdad? No porque Dios, sino porque yo así lo decido. ¿Y de qué va a servir, verdad, que logres aquella meta tan grande, tan importante y que tengas mucho más en abundancia? Y fijémonos bien en otra actitud, verdad, que esta persona tiene, verdad. Dice, esto haré, derribaré mis graneros y entonces ya tenía graneros, ya tenía un lugar donde guardar sus bienes, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué dice? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y si era un hombre rico, seguramente esos graneros que en algún momento ya había edificado ya estaban completamente llenos.
¿Por qué entonces decir, no tengo dónde guardar mis frutos? Recuerda usted más arriba, guardaos de toda avaricia. Imagínense, ¿verdad? ¿Qué contraste hubiera sido si la persona, este hombre rico, ¿verdad? Sabido de que sus graneros estaban plenamente repletos y que su heredad había producido mucho más. Qué bendición, ¿verdad? Hubiese sido que voltease a ver a su vecino, que voltease a ver a su hermano, que voltease a ver a su alrededor y dijera, yo ya estoy lleno, pero hay alguien más que no tiene. ¿Por qué mejor no le ayudo? ¿Sí nos damos cuenta de esto, hermanos? Mis graneros están llenos, están repletos, tengo lo suficiente y más, ¿verdad? Para mis necesidades. Pero resulta que estoy recibiendo bendiciones y bendiciones y más bendiciones. Y lo primero que pienso es en buscar un lugar donde meter más bendiciones en lugar de repartir, ¿verdad? Lo que ya no necesito de manera inmediata. Dice, derribaré mis graneros y los voy a hacer más grandes. Todo para mí, ¿verdad? Y luego para mí y al final para mí. El versículo 19 dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Porque ya no tienes necesidad de nada, ya no te falta nada, ¿verdad? No tienes nada de qué preocuparte. Ahora sí, alma, repósate, come, bebe, regocíjate. La mentalidad, ¿verdad?, que se está reflejando aquí es efectivamente la que se nos comparte allá en Isaías, capítulo 22, versículo 13, ¿verdad? Comamos y bebamos, dice que mañana moriremos. Es decir, lo único que importa es lo que logres hacer, lo que logres acumular, lo que logres amasar, lo que logres edificar en esta vida, porque una vez que te mueras, ya no hay nada más después. Y claramente, hermanos, la escritura nos dice que esto definitivamente, ¿verdad? No es correcto. En el versículo 20, hermanos, la escritura continúa diciendo, ¿verdad? Después de todo este diálogo, ¿verdad? En sí mismo, de expresar su manera, ¿verdad? De conducirse y el de la no consideración de Dios, veamos cómo entra precisamente Dios a escena, ¿verdad? Con esta persona, hombre rico que tenía bienes mucho más allá de los que requería. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué es el cuerpo sin el alma, hermanos? Pues ya no es nada, ¿verdad? ¿Y lo que has provisto, de quién será? Y aquí surge, hermanos, una situación bastante interesante, ¿verdad? Cuando este hombre termina de reflexionar en sí mismo, ¿verdad? Y de maquinarse todos sus planes y sus proyecciones, de decir, tengo mucho, no tengo dónde guardar, lo voy a hacer más grande, ¿verdad? Y lo voy a meter todo ahí. Cuando termina de decir esto, entra Dios a escena y le dice, esta noche vienen por tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? La pregunta aquí, hermanos, es, hasta este punto, ¿el hombre ya había derribado sus graneros? Posiblemente no, ¿verdad? ¿Y ya había edificado los más grandes? Posiblemente tampoco, ¿verdad? ¿Y ya había disfrutado de lo que dio en abundancia a su heredad? Muy probablemente tampoco, hermano. ¿Esto qué quiere decir? Que ni lo que tenía en sus primeros graneros, hermanos, pudo ya disfrutar. ¿Por qué? Porque esa noche, ¿verdad? Se quedó sin su alma. Y entonces, hermanos, lo que ya tenía guardado más lo demás que había sobrado, ¿para quién habría sido, hermanos? Esto sucede, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad? Ponemos como prioridad todo menos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que has provisto, dice,
¿de quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoros, fijémonos bien, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con quién, para con Dios. ¿Se da cuenta? En muchas ocasiones, ¿verdad? Nos conectamos a las actividades de la iglesia como mero formalismo, ¿verdad? Como una manera de cumplir, ¿verdad? De decir, estoy bien, me voy a conectar aún sin la cámara, ¿verdad? Porque para que los hermanos por lo menos vean, ¿verdad? Y así si me conecto, ya no me van a estar hablando, ¿verdad? Durante la semana, porque ya me conecté, ya, para que no me molesten durante la semana, ¿verdad? Me voy a conectar porque no digan, ¿verdad? Para el qué dirán, en lugar de hacerlo, como dice el versículo 21, ¿verdad? Dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En muchas ocasiones traemos nuestra propia agenda, ¿verdad? De decir, sí, yo me voy a reunir porque para mí lo importante es la comunión. Pasando a la comunión, lo demás pues ya es puro relleno y no es necesario, ¿verdad? No es necesario atenderla. Me voy a reunir en la congregación porque para que mis papás estén contentos, ¿verdad? Para que mi mamá esté contenta. Me voy a congregar, ¿verdad? Porque así lo dicta la sociedad. Tengo que tener una creencia y pues mis papás llevan este camino, entonces pues yo también, ¿verdad? Y claramente la escritura nos dice que esto no es así. ¿Recuerda usted cómo inició la lectura ahí en el versículo 13? Una persona, ¿verdad? En la multitud se acerca al Señor Jesucristo y le dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué le preocupaba a este hombre? ¿La palabra de Dios? ¿El mensaje de salvación? ¿La morada eterna? ¿Las bendiciones, verdad? Que el Señor Jesucristo en vida estaba enseñando. ¿Qué es lo que le ocupaba su mente? ¿Qué es lo que estaba en su corazón? Dice, que parta conmigo la herencia. ¿Qué es lo que quería este hombre? Bienes materiales, ¿verdad? Sí, la predicación estuvo muy bonita, estuvo muy interesante, hermano, pero ¿y dónde están los demás? ¿Verdad? Ya vine, ya me gasté mi pasaje, ya me gasté mi internet, ahora quiero las bendiciones, a ver. Versículo 15. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es, versículo 21, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Alguna vez, hermano, amigo que nos visita, se ha puesto a medir usted sus graneros? ¿Son del tamaño adecuado para guardar lo suficiente? ¿Lo ha medido alguna vez usted? ¿O se ha visto en la necesidad de derribarlos y construirlos aún mayores? ¿O ha decidido dejarlos así? Y el exceso de bendiciones las ha compartido o las hemos compartido. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cuál es la mentalidad que nos vamos a llevar, hermanos, en esta mañana? La que nos dice Isaías en su capítulo 22, versículo 13. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a ver, hermanos, otra lectura referente al mismo punto, allá en Joven Rico. Vamos a verla, hermanos, Joven Rico. La palabra de nuestro Dios, hermano, nos dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, y fijémonos bien la manera en la que se acercan, ¿verdad? Al Señor Jesucristo y le dicen, Maestro bueno, ¿qué haré? Fíjense bien en lo interesante de la pregunta que se le refiere al Señor Jesucristo. ¿Qué haré para heredar
la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le contesta, ¿verdad? Dice, los mandamientos sabes. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, o sea, la persona que se había acercado, ¿verdad? Al Señor Jesucristo a preguntar, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor Jesucristo mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Fijémonos bien, qué alegría en este momento, ¿verdad? Ha de haber sentido esta persona, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo de viva voz le dice, una cosa te falta. Fijémonos bien, él está consciente de que todo lo demás lo ha guardado desde su juventud y que solamente le falta un pequeño requisito para poder conseguir lo que él anhela, que es heredar la vida eterna. ¿Sí nos damos cuenta hasta aquí, hermanos? Dice, una cosa te falta. Pero para su sorpresa, ¿verdad? La respuesta que recibió no fue del todo grata, ¿verdad? Como lo esperaba, sino le dice el Señor, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Esta persona, ¿verdad? Llega con una pregunta, ¿verdad? Bastante interesante, ¿verdad? Y con el anhelo ferviente de poder ser digno de recibir la herencia de la vida eterna. Así lo vimos, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le suelta toda la lista de los requisitos y los mandamientos que se debían cumplirse, ¿verdad? Y él contento dice, todo esto ya lo guardé, todo esto ya lo cumplí. Entonces ya estoy listo, ¿verdad? Para la vida eterna. Y el Señor Jesucristo le dice, falta algo, una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. El versículo 22, ¿verdad? Nos aclara cuál es la conclusión de esta respuesta que el Señor Jesucristo concede ante tal pregunta. Pero él, la persona que se había acercado a preguntar, dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que notamos aquí, hermanos? Un cambio radical, ¿verdad? De sentimiento, de postura, de actitud, ¿verdad? De decir, ya no me falta una cosa, ¿verdad? Estoy listo ya para heredar la vida eterna. Y cuando esa cosa, ¿verdad? Que me hace falta es difícil de dejar, difícil de soltar, es difícil de desprendernos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta usted la actitud del versículo 21 de esta persona? Ni siquiera dijo, oh Señor, pero es que tengo muchas cosas, no puede ser nada más la mitad o un tercio, ¿verdad? O nada más les ayudo cuando me pidan, ¿verdad? Ni siquiera lo consideró, dice la escritura. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. O sea, no había nada que pensar. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Fijémonos bien en esta parte, ¿verdad? Él tiene muchas posesiones materiales, pero cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad? Y dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿No le parece suficiente, verdad? ¿No le parece como equitativo de decir todo lo que yo tengo aquí, lo que puedo ver, lo que puedo palpar, lo que puedo sentir, por un tesoro en el cielo que hoy no veo, que hoy no puedo contar, que hoy no puedo presumir? Él se fue afligido, dice por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando nosotros de manera
inicial intentamos buscar la salvación y la vida eterna y el consuelo de Dios, ¿verdad? Venimos con este ímpetu, ¿verdad? Como este personaje que se nos describe aquí en la escritura y le preguntamos, ¿verdad? Con toda confianza al Señor, Maestro, ¿qué haré para dar la vida eterna? Con una seguridad y con una certeza, ¿verdad? De lo que me pida el Señor es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Es lo que estoy dispuesto a hacer. Pero de repente el Señor te dice, ¿verdad? Modera tu carácter. Ay, Señor, pero es que si tú los conocieras, Señor, ni tú los aguantarías, ¿verdad? Obedece a tus padres. ¿Recuerdas? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Recuerdas? Ay, Señor, pero es que yo no los escogí, Señor, yo no decidí nacer de ahí. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo, a través de su palabra, ¿verdad? Nos da la respuesta a toda duda que nosotros tengamos. Sucede muchas veces, hermanos, amigo que nos visita, que la respuesta que recibimos no es la que queríamos escuchar. Y entonces, ¿verdad? Pasamos de ese ímpetu, ¿verdad? De querer decir, ya estoy listo, Señor, ahora sí, dime qué es lo que tengo que hacer. Y el Señor te dice, ¿verdad? No adulteres, no hurtes, no mates, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ya, todo eso ya lo hice, Señor. Ya todo lo hice, ¿verdad? ¿Qué más me falta, Señor? Ahora dice, no ames al mundo, ni sus atracciones, ni sus deseos. Toma tu cruz y sígueme. Entonces empezamos, ¿verdad? A decir, Señor, ¿y las fiestas? Pues también las fiestas. Señor, ¿y mis amigos? Pues tus amigos. Señor, y muchas veces, ¿verdad? No son las posesiones de lo que nos atan, sino nuestros propios deseos, ¿verdad? Que nos impiden poder alcanzar eso, a lo cual las escrituras nos está invitando el día de hoy. Y no significa, ¿verdad? Que si tú tienes 10 coches o 100 casas, ¿verdad? Las dejes todas y te vayas errante por el mundo, ¿verdad? Sino que la importancia y el valor se lo des a quien se lo merece. Es decir, ¿por qué tienes tantos coches? ¿Por qué tienes tantas casas? ¿Por qué tienes tantas posesiones? Pues gracias a Dios. Este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si hoy tú estás buscando el consuelo o la guía de la palabra de nuestro Dios, en esta mañana, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu postura, verdad? Decir, sí, Señor, estoy listo, estoy presto a atender lo que me pides, o igual te vas a ir triste, ¿verdad? Porque es mucho lo que consideras que vas a dejar. Recuerda lo que el apóstol Pablo nos dijo en la lectura de Filipenses capítulo 13, ¿verdad? Si alguien tiene de qué gloriarse en esta vida, soy yo, dice el apóstol Pablo. Primero ante todo, ¿verdad? Reconocido ante el mundo, valorado por toda la gente, ¿verdad? Hebreo de hebreos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Tenía mucho que perder, pero no lo vi como pérdida, dice. Para mí hoy, eso que significaba ser Saulo de Tarso, porque lo que tengo enfrente, ¿verdad? Porque la promesa que el Señor me ha dado es mucho mayor que todo lo que yo pudiese ser, todo lo que yo pudiese conocer, todo lo que yo pudiese acumular. Dice, prosigo al blanco, al supremo llamamiento. El apóstol Pablo, ¿verdad? Es un ejemplo y nos dice claramente, ¿verdad? Que cuando nosotros de todo corazón y de manera sincera deseamos servir al Señor, esto es posible. Vamos a ir terminando, hermanos, con esto. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante, la palabra del Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Fijémonos bien, hermanos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Esto es cierto, hermanos, ¿le parece familiar?
Usted enciende la televisión en las mañanas y ve las noticias y esto le hace sentido. Y viene el versículo 20 y dice, sino haceos tesoros en el cielo. Pero ¿cómo voy a concebir yo el acumular riqueza en el cielo, verdad? ¿Cómo voy a concebir yo si aquí veo los pesos, veo los dólares, verdad? Veo los coches, veo las casas, verdad? Veo las albercas, veo todo. ¿Cómo voy a concebir yo cambiar esto por algo que no veo? Versículo 20. Sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo voy a saber yo, verdad, que la dirección que estoy tomando, verdad, o el banco donde estoy haciendo mis depósitos es el adecuado, verdad? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a saber yo que mis inversiones y mis ahorros están siendo depositados en el lugar idóneo? El versículo 21 nos lo aclara y dice, porque donde esté vuestro tesoro, fijémonos bien, lo más valioso, lo más precioso, ¿verdad? Lo más importante para mí, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces surge la pregunta, hermanos, ¿dónde tienes hoy tu corazón? ¿Dónde tengo yo hoy mi corazón? ¿Dónde quieres tener tu corazón? En ese sitio, ¿verdad? Donde tú desees tener tu corazón, allí, ¿verdad? Deposita lo más valioso para ti. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Tu tesoro es tu familia? Perfecto. ¿Dónde la quieres tener en la eternidad? Tu tesoro son las posesiones, son los bienes. Déjame decirte, ¿verdad? Que la Escritura dice que todo lo que hoy vemos y conocemos de manera física va a ser destruido. ¿Te preocupas hoy porque tus graneros son pequeños, pero están llenos y Dios te bendice de más? Mira a los lados y te darás cuenta que existe el medio y la oportunidad a través de las bendiciones que Dios nos concede para poder compartir, ¿verdad?, con los demás. La ciudadanía, veíamos al inicio de la reflexión, ¿verdad?, de que implica derechos, sí, pero también obligaciones que yo como individuo de manera particular y personal debo cumplir. Si usted quiere ser ciudadano mexicano, debe cumplir ciertos requisitos. Si usted quiere ser ciudadano americano, debe cumplir ciertos requisitos. Y si usted y yo queremos ser ciudadanos de los cielos, debemos cumplir ciertos requisitos. En el momento, ¿verdad?, que estemos delante de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad?, y se nos busque en el libro de la vida, y de repente, ¿verdad?, te empiezan a pasar los nombres, y cuando ya me toque el mío, se saltan. Significa, ¿verdad?, que mi corazón no estaba colocado en el lugar adecuado. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice la Escritura, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dios ha dispuesto ya los lugares, Dios ha preparado ya las moradas, Dios tiene todo listo, ¿verdad?, para recibirnos. Depende de nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros, depende de usted, depende de mí, que esos lugares que han sido reservados puedan ser ocupados por cada uno de nosotros. La invitación, hermanos, entonces en esta mañana es efectivamente a considerar de que si nosotros de manera sincera, ¿verdad?, creemos que existe algo más allá después de la muerte,
Vamos a luchar por ello, hermanos, y vamos a esforzarnos, ¿verdad? Para que algún día Dios nos permita poder recibir de su mano ese galardón de vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos, y continuamos con el orden del servicio. Amén. Lo ha tomado como instrumento para exponer su palabra a su iglesia. Y esperamos, hermanos, que realmente busquemos las cosas de nuestro Dios y que seamos valientes para buscar esa corona que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros, que buscamos ser obedientes hacia Él. Hermano, vamos a entonar esta alabanza. Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Cantemos, hermano. Dice así. Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre y el luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás. Y el contacto guardas con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Y el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Quieres tú con Dios la comunión tener. Que tu gloria permanezca en tu ser. Que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás. Y el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás. Y el contacto guarda con el Salvador. Hermanos, esta es la alabanza que hemos tenido a nuestro Dios, para gloria de su nombre. Amén.